El cine siempre ha sido muy divertido ir al cine, pero hoy tenemos a un crítico del cine que nos puede enseñar a ver desde otra perspectiva las películas. Te invitamos a acompañarnos. ¿A quién no le gusta ir al cine? Aprender de él, quedarnos en la trama, en la aventura, pero hay mucho más detrás. Por eso hoy hemos invitado a un gran crítico del cine que nos puede ilustrar, ¿verdad, Vero? Sí, Mario Sekeli nos acompaña hoy y es un crítico del cine y nos va a ayudar a descubrir estos personajes que han inspirado a personas por medio de su actuación, por medio de sus historias, y justo nos va a compartir cuáles son estas películas que nos pueden inspirar en los tiempos de hoy. No, hombre, gracias por invitarme, un gusto poder estar con ustedes y compartir mi mayor pasión, que es el cine, qué mejor, ¿no? Y siempre me encanta mucho, como también doy clases de cine, historia del cine, hablar con los chicos y decirles, ¿sabes qué? Es que no te quedes nada más con el cuentito, ¿no? Hay personajes que están involucrados en una historia, como tú también en tu propia vida estás involucrada, que conoces gente que te puede cambiar la vida, y uno de estos personajes pues son los mentores, ¿no? Y hablo de mentores y no de profesor, porque el mentor también sucede en el aula de clase, como vamos a ver unos ejemplos, pero también puede ser ese entrenador de un equipo de fútbol, ¿no? O de un karateca, como también puede ser alguien que tú te topas en un viaje y te da una lección de vida. Pero normalmente los mentores comparten algo, no solamente hablan, sino también con su ejemplo demuestran que lo que ellos están enseñando sí tiene una trascendencia, ¿no? Y eso es lo que nos acaba inspirando. Así es. A mí me gustaría, Mario, que nos explicaras qué tanto influye en el espectador una película, una trama o un personaje. El cine para mí es uno de los grandes mentores que tenemos a nivel de la cultura popular, porque es, además de que es masivo y de fácil acceso, es muy fácil que nos podamos identificar con lo que sucede ahí. Recordar, digo, como tip, que obviamente este cine no está hecho ni por marcianos ni de la nada. Hay escritores, ¿no? Hay directores y los mismos actores que te están presentando una historia y tú ya puedes empezar a cuestionar, oye, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, oye, qué interesante la propuesta, yo nunca hubiera pensado llevar este tema hacia allá, y es ahí donde es el gran mentor del cine, ¿no? Y Mario, ¿cuáles serían las 5 películas que nos darías así de recomendaciones para encontrar en ellas un buen mentor? El número 5, vamos a irnos de 5 a 1 para darle emoción, sí, para ¿no? contarlo. Pues es el gran maestro Miyagi, ¿no? Protagonizado por Pat Morita en la primera película de Karate Kid, ¿no? Con Ralph Macchio. Famoso en español sería poner cera y quitar cera, ¿no? Sí. Wax on, wax off, ¿no? Y en donde finalmente lo que le enseña este gran mentor es a conocerse a sí mismo, ¿no? Y hacer de su vida un arte, ¿no? Con todas sus habilidades que tenga, para poder ser, pues ahora sí que encontrar la felicidad en conquistarse a sí mismo. Y una conquista que son por las cosas pequeñas, porque hoy estamos en una generación de lo inmediato, yo quiero lograr ahora, y ahí va enseñando un caminito que es lento, despacio, pero que te vas conquistando a ti mismo, justamente lo que decías tú, y de un caminito de esfuerzo. Bueno, pues alguien que también quiso estar presente como personaje ficticio, obviamente, estamos hablando de personajes que inventó el cine, pero que tienen mucha de verdad, es Julia Roberts en La sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Como una profesora en una escuela de los años 50. Lo bonito del personaje de Julia Roberts es que la manera en que les está enseñando es, uno, a pensar ellas mismas, ¿no? Valora mucho, todo en esta época de los 50, que se relegaba mucho este asunto del pensamiento femenino, ¿no? Y también a que cuando llegue un momento en la vida donde hay un problema, ellos puedan acordarse de esta enseñanza que tuvieron en el salón de clases con el personaje de Julia Roberts, ¿no? Que ese es el buen mentor también, ¿no? El que, este maestro que tuve, pero luego llega esta enseñanza, ¿no? Llega la circunstancia y uno vuelve a poner en práctica todo aquello que el maestro en algún momento nos enseñó, ¿verdad? ¿Qué otra película? Bueno, tenemos otra película que es uno de los grandes mentores del cine, de la fantasía y la ciencia ficción, con la que crecimos, pues desde los niños que crecimos en los años 70 para acá, eran uno de nuestros maestros, senseis fantásticos, que era, pues ahora sí que el maestro Yoda, ¿no? De la serie de la Guerra de las Galaxias o Star Wars, ¿no? Lleno de frases muy memorables que a lo mejor ya están un poco ya gastadas porque todo el mundo las homenaje, pero siguen teniendo relevancia. Esta gran frase de hazlo o no lo hagas, no existe el tratarlo, ¿verdad? Es una frase que la puedes llevar a muchos aspectos de tu vida, ¿no? En el asunto de la perseverancia, del tirarte a matar por algo, ¿no?
También todo este asunto de no juzgar las cosas por su tamaño, ¿no? Este es un personaje alienígena chiquito, que como muy indefenso, pero con esta armonía que tiene con esta fuerza espiritual, ¿no? Que en la metáfora sale su grandeza. Sale su grandeza, ¿no? Y entonces el asunto de poder uno acercarse a la humanidad cuando está rodeada de tecnología, ¿no? Que creo que es un mensaje que ahorita existe mucho porque todos tenemos nuestros gadgets. Claro. Y el mensaje de Yoda también dice no te pierdas en lo superficial, sino ve más allá adentro, ¿no? Apuesta siempre por el espíritu humano, ¿no? Ese es el gran mentor. Bueno, de ahí saltamos a un personaje, pues ahora sí que muy de nuestros tiempos, aunque sucedió en los años 30, pero ¿quién no ha visto historias sobre abogados que también están discerniendo por los problemas de sus tiempos, ¿no? Y en este caso, el personaje de Atticus, protagonizado por Gregory Peck, de Matar a un ruiseñor, ¿no? Está basado en la gran novela ganadora del Pulitzer de Harper Lee. Un abogado de los años 30 que su pueblo tiene este problema, como muchos otros en Estados Unidos todavía, de que aunque se abolió la esclavitud hace muchas décadas atrás, todavía está la segregación, ¿no? Sí. Y hay un atentado contra una chica que violaron y voltean los ojos del pueblo a ver afroamericano que está por ahí, dicen seguramente tú porque eres de otra raza, eres el villano. Y todavía en esa época los juzgados se dividían como en 2-3 pisos y a los afroamericanos los subían en el piso de mero arriba. Y lo que hace Gregory Peck en su personaje de Atticus es aprovechar el foro, digamos, y convertir el juzgado como si fuera un gran salón de clases, dándose cuenta que ahí están los representantes de la sociedad y decir, ¿saben qué? No debemos estar divididos, todos somos humanos y no debemos de juzgar a nadie nada más por su apariencia o por sobre todo nuestros prejuicios, porque en este caso el hombre pues no tenía nada en su apariencia que lo orientara a ser un asesino. Y da una gran lección de vida en todo el pueblo, incluso también dispuesto a poner a su familia de frente. Y hay un mensaje muy interesante ahí también, el mentor diciendo, debes estar dispuesto a morir por lo que crees, ¿no? ¿Y cuál es tu top número 1? Pues mira, la 1 la verdad es que me dejé ir por la nostalgia, ¿no? Este año se nos fue el gran Robin Williams, ¿no? Que por cierto tiene muchos personajes mentores, ahí está Patch Adams, por ejemplo, en el mundo de la medicina también. Pero me quise ir con el personaje que a mí de personal me simbró cuando estaba en la universidad, hablando de que en ese momento era yo estudiante y no maestro, como ahorita ya me tocó ser. La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Este gran maestro que hace Robin Williams de Keating en una escuela también muy tradicional de varones, ¿no? En donde haciendo una acción como primero muy visual de subir a los chicos arriba de su escritorio para que vean el mundo con otra perspectiva y los alumnos toman el ejemplo de este mentor y también se suben en sus propios bancos desafiando al sistema, ¿no? Creo que ese es el gran regalo que puede recibir cualquier mentor, ¿no? El ver que su alumno está dispuesto a no a dar la vida por lo que tú le enseñaste, sino por la propia verdad que encontró gracias a que tú estuviste ahí conduciéndolo, inspirándolo, llevándolo, ¿no? Entonces, muy buena película, gran cualquiera película. De esta o las otras 4. Todas, ¿no? Muy buenas, muy actuales todas. Y una gran enseñanza, aprender a ver el cine. Yo creo que esto es lo que, Mario, me dejas a mí con estas reflexiones. No solamente ir a la acción, al hecho, a la trama, sino ¿qué me deja? ¿Qué me inspira? ¿Y qué puedo cambiar yo de actitud? Ante todo, Mario, muchísimas gracias. Un gran aprendizaje, gusto en conocerte y tenerte accesible. Si nos quieres dar tu Twitter, porque seguramente querrán conversar contigo. Gracias, pues síganme en @MarioMovies, @MarioMovies, con ese al final. Podemos platicar de cine, de mentores, de otras películas con valores y obviamente pues que siga la plática, ¿no? Muy bien, te vamos a volver a invitar, para que nos sigas dando tips de buenas películas. Me encantará, gracias. Muchas gracias.